Hola, bienvenidos. Vamos a platicar un video corto sobre los antecedentes históricos que dieron forma a lo que hoy conocemos como psicología organizacional. Primero, el objetivo de la clase o de la lección es que al finalizar esta lección ustedes serán capaces de nombrar los principales hitos históricos que intervinieron en la formación de la psicología organizacional. Bueno, empecemos. Los que vamos a platicar ahorita son los principales acontecimientos que contribuyeron a la aplicación de la psicología o de los conocimientos psicológicos en el ámbito de la industria y las organizaciones. Claro está que hay muchos más, pero considero que estos son los principales y los que nos pueden llamar más la atención. Pues la historia de la psicología organizacional de una forma un poquito más formal empieza en 1881, a finales del siglo antepasado, con la inauguración de la primera escuela de management profesional o de administración profesional que fue inaugurada en Pensilvania en 1881. Y como ustedes recordarán lo que platicábamos, la administración y la psicología organizacional pues tienen un vínculo innegable. En 1904, posteriormente, el psicólogo W. L. Bryan, que era presidente entonces de la APA, en un discurso que dio ante la Asociación la Asociación Americana de Psicología, la APA, ¿verdad? Habló por primera vez sobre la importancia de poder investigar el comportamiento de los trabajadores. En ese momento él estaba estudiando a personas que trabajaban en el telégrafo y la productividad que ellos estaban teniendo. Luego, en 1913, se publica el primer texto de psicología organizacional conocido como Psicología y Eficiencia Industrial de un famoso psicólogo llamado Hugo Mostenberg. A comienzos del siglo pasado, ustedes sabrán de este terrible acontecimiento humano conocido como la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, que pues tuvo grandes y espantosas acontecimientos, pero también debemos reconocer que mucho del interés de los estudios psicológicos se volcaron a los problemas humanos que estaban viviendo los soldados, pero principalmente se volcaron hacia el patrocinio que tenían de el ejército estadounidense. Y por eso empezaron a trabajar en cómo mejorar los procesos de selección y colocación de personal, ¿verdad? Empezaron a ver si un soldado, por ejemplo, era más eficiente en aviación, en la marina, en tierra, ¿verdad? En qué rango podría ir mejor colocado el soldado. Y con esto pues empezaron a desarrollar tempranamente pues las pruebas psicológicas o los exámenes psicológicos que ahora conocemos como test psicométricos, ¿verdad? Que fueron el inicio de todos los test psicométricos organizacionales que vamos a ir conociendo seguramente en cursos específicos de psicometría. Además de eso, empezaron a estudiar la motivación, la disciplina y otros problemas psicológicos que desarrollaban los soldados durante la guerra, como puede ser la depresión, el estrés, problemas de sueño, agresividad, entre otros. Durante la Primera Guerra Mundial fue cuando entonces a partir de estos primeros estudios se empezó a sistematizar los procedimientos que tienen que ver con lo que ahora conocemos como recursos humanos, como la clasificación de puestos, las evaluaciones de desempeño que son tan importantes, ¿verdad? Cómo están rindiendo cada persona en su puesto, el desarrollo de lista de tareas, que también es algo que tenemos que aprender dentro de recursos humanos, y esto lo hicieron ya de una forma masiva. Aquí lo podemos ver, Walter D. Scott empezó a trabajar con 500 puestos de trabajo ya de una forma más sistemática y más metódica, ¿verdad? Después de la Primera Gran Guerra y antes de la Segunda, se realizaron algunos estudios y uno de los más importantes fue este estudio de Hawthorne, que pues lo que trataba de hacer es evaluar si había alguna correlación y más que correlación, alguna causalidad entre las condiciones de trabajo. Por ejemplo, ellos experimentaron con la iluminación, poca iluminación, mucha iluminación, con ventilación, con espacios cerrados, con ambientes reducidos
y si esto tenía alguna incidencia en la eficiencia o en la productividad que tenían los trabajadores. Quizá ahora nos puede parecer bastante lógico decir si las condiciones ambientales no son las adecuadas, pues el trabajador no va a rendir, pero en ese entonces las condiciones laborales eran muy precarias y pues el hecho de que se empezara a investigar de una manera ya sistemática y con estudios experimentales cómo es que esto influía, esta primera variable influía en la segunda, pues es un hito bastante importante. Pues hay que recordar que la psicología debe ser una ciencia, ¿verdad? Y debe estar basada en datos. Entonces en 1924 se empezaron a ver experimentos y estudios mucho más sistemáticos y más apegados a la ciencia. Luego empieza otra de las grandes, peores épocas de la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, donde también pasaron acontecimientos muy crudos y donde también por el desarrollo que se había realizado en la Primera Guerra Mundial con respecto a los procedimientos de selección de personal de los soldados, también se empezaron a estudiar cosas como por ejemplo la relación de la máquina y el hombre, es decir, cómo es que el desarrollo de máquinas se podía adaptar a las habilidades que tenemos como seres humanos para aumentar la productividad. En ese caso sería la productividad del soldado, ¿verdad? Ya sabemos que van a ser los soldados, pero ciertamente pues se desarrolló en ese entonces cierto nivel de conocimientos con respecto a esto que es llamado la ergonomía. Además de eso, otra cosa importante que sucedió para la psicología organizacional durante la Segunda Guerra Mundial fue el hecho que la Armada estadounidense o el Ejército de Estados Unidos, USA Army, como dice ahí, o US Army, fueron los primeros en utilizar procedimientos ya específicos, pero ya con todos esos conocimientos que se habían desarrollado, ya se realizaron procedimientos específicos y entonces empezaron a utilizar estos procedimientos para la selección de personal dentro de los soldados, del ejército, perdón, y la evaluación del desempeño de los mismos. Ya lo utilizaban como un procedimiento dentro de la organización. Luego esta organización ya ahora se conoce como la CIA, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues tal vez han escuchado sobre la CIA estadounidense, que es una oficina tan importante y tan especializada, y fue porque también en parte pues utilizaron todos esos conocimientos desde el principio y los fueron afinando poco a poco más. Luego de eso, en 1946 también ocurre un acontecimiento importantísimo, que es la formación de la División 14 de la APA. Recordemos que la Asociación Americana de Psicología, o la American Psychological Association, que es una importantísima organización a nivel mundial, diría yo, para los psicólogos, para la organización que rige normas éticas, que rige normas metodológicas, etcétera. Tiene varias divisiones, ¿verdad? Hay una que es la división 12, que es la división de la psicología clínica, y hay división de la psicología experimental, pero en 1946 se formó la división 14, dentro de lo cual está organizada la psicología organizacional, los psicólogos organizacionales y todo el ejercicio que tiene que ver con específicamente esto. Ustedes pueden visitar la página de la APA, buscar la división 14 y ahí hay mucho material de hecho que pueden ustedes utilizar. Entre 1950 y 1960 pasaron muchísimas cosas, pero lo más importante que quiero resaltar fue, número uno, el hecho que Abraham Maslow, que es este psicólogo tan importante que ustedes ven ahí con el bigotito y tan afable, desarrolló en ese entonces las teorías de la motivación de Maslow, dentro de las cuales podemos encontrar esa famosa pirámide de Maslow que habla sobre las necesidades motivacionales. Pero que ese fue un hito importante porque en ese momento los procedimientos de estudio conductual en las industrias eran muy poco humanos, podríamos decir, ¿verdad? Y pues Maslow empezó a darle ese enfoque un poquito más cálido, más humano a esos procedimientos. En ese entonces la psicología organizacional era conocida como psicología industrial porque pues solamente se enfocaba en las industrias, no a las organizaciones, cualquier tipo de organización como es ahora, sino antes nada más a los negocios de la industria, ¿verdad? Entonces por eso fue tan importante Maslow, pero ciertamente también durante esa época Skinner, B.F. Skinner, que es el psicólogo creo yo más importante del siglo pasado, inició la discusión de cómo el análisis conductual, que es la aplicación científica del conductismo,
podía utilizarse en beneficio del estudio del comportamiento dentro de la industria. Entonces, él también empezó como ya a utilizar el conocimiento del análisis de la conducta en la psicología organizacional. Luego en 1964 pasa algo muy importante también, que es en ese año se firma en Estados Unidos los derechos civiles, la Carta de los Derechos Civiles, y había mucho movimiento por incluir dentro de los derechos civiles los derechos laborales, que ahora son tan importantes y que ahora son como tan básicos, pero en ese entonces pues no lo eran, y que nosotros tenemos que tomar en cuenta, como ya habíamos platicado en la clase anterior, sobre la importancia del conocimiento de las leyes laborales, de la protección, la responsabilidad y los derechos que tienen los trabajadores. Posteriormente, en 1971 pasa algo importantísimo, no solamente para la psicología industrial organizacional, sino también para la psicología en general, creo yo también para la filosofía de la psicología, que es la publicación del libro Más allá de la libertad y la dignidad, que publicó B.F. Skinner. Por favor, lean Skinner, y que pues habla de muchos temas, pero ciertamente tiene una parte que habla sobre cómo se puede utilizar los conocimientos del conductismo y del análisis de la conducta para bienestar de la humanidad, para bienestar de los trabajadores, ¿verdad? De una forma más humana, más humanitaria, diríamos, y también obviamente de los consumidores y de todos. Entonces este libro es importantísimo, pues utiliza los conocimientos científicos que se tiene para el bienestar de la sociedad en general. En 1980 la industria japonesa pegó un salto grandísimo y dejó atrás otras industrias como puede ser la estadounidense incluso, y estos grandes orientales pues crecieron mucho gracias, entre otras cosas, al que empezaron a utilizar unas estrategias de administración conocidas como administración participativa, que es básicamente tomar en cuenta a todos los miembros de la organización para las decisiones administrativas, ¿verdad? Entonces ellos se dieron cuenta que si tomaban en cuenta si le ponían atención a la opinión de los empleados, que son los expertos en el producto o servicio que están brindando, ellos también podían dar grandes ideas, y eso ayudó mucho a la democratización de las decisiones dentro de las organizaciones, ¿verdad? Siempre hay una jerarquía, pero ya se toma en cuenta a todo el personal. Y luego de 1990 hasta la actualidad, estos 30 años que han pasado prácticamente, pues se ha avanzado mucho en el estudio y en la mejora de ambientes laborales. Por ejemplo, se ha luchado mucho por la reducción de esto que es conocido como mobbing o acoso laboral, ¿verdad? Esta explotación a veces es una acoso que se le da a cierto individuo por X o Y razón, puede ser por su raza, por su género, por su sexo, por su edad, ¿verdad? Y se ha luchado mucho por reducir eso. También el estudio del famoso síndrome de burnout, o el síndrome de quemado, o el síndrome de estrés laboral, que si ustedes pues han trabajado en ambientes bastante estresantes o tienen algún conocido que trabaja en ambientes estresantes, comprenderán cómo esto incide muchísimo en los niveles de estrés de las personas, que regularmente pues suelen ser muy infelices. Además de eso, se desarrolló como algo muy importante el concepto de empresa socialmente responsable, que es un concepto pues que ahora lo manejamos como de cajón, que es una empresa pues que es responsable con sus empleados, que es responsable con sus consumidores, que es responsable y ética con también el medio ambiente, por ejemplo, con las luchas sociales, con el desarrollo económico de los países, y eso es lo que ahora ha hecho que las empresas pues sean mucho más éticas, mucho más conscientes en sus decisiones administrativas. Y también el desarrollo de una tecnología aplicada de la psicología, que es conocida como la seguridad industrial, mediante el análisis de la conducta. Es algo muy muy interesante, compañeros. Si ustedes quieren material sobre esto, pues hay incluso varias páginas. Yo tengo incluso material escrito y en video sobre la psicología industrial, cómo es que es tan importante, por ejemplo, utilizar la modificación de la conducta para lograr que un ejemplo clásico es que el trabajador industrial se coloque su casco
O por ejemplo, ahora que estamos en medio de la pandemia, cómo lograr que todos los empleados utilicen adecuadamente la mascarilla, que parece algo sencillo, pero si ustedes se dan cuenta, a veces no se logra. O el uso adecuado del gel de manos o el lavado adecuado de las manos. Todo esto se puede realizar mediante análisis de la conducta y esta aplicación específica que es la seguridad industrial ha tenido mucho avance en los últimos años. Bien, ese es el recorrido que les quería compartir, que nos servirá para hacer nuestra línea de tiempo. Y si ustedes quieren más información pueden visitar esta referencia que fue la que yo utilicé de base para la presentación. Cualquier